pidiéndole que mantenga su vista fija en nuestros ojos. Si el paciente no tiene ningún movimiento ocular, es negativa. Pero si el paciente realiza algún movimiento ocular y corrige involuntariamente con sus ojos hacia la posición inicial, a eso se le llama sacadas. Y estas sacadas son las que tratan de compensar la alteración en este tipo de reflejo. Cuando lo llegamos a tener, generalmente se trata de alguna lesión periférica. La siguiente, por favor. La siguiente, esto es prácticamente lo mismo de la vía nerviosa. Entonces, aterrizando un poquito los conceptos, tenemos que el sistema nervioso central para la detección del equilibrio está dada por las máculas del sáculo y del utrículo, de los movimientos verticales o aceleración lineal, que les decía hacia la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, por la información de las ámpulas de los conductos semicirculares que detecta los movimientos angulares cuando hacemos algún movimiento de torsión. Lleva la información a través del ganglio, del nervio del octavo par craneal hacia la parte singular cortical del equilibrio donde se encuentra en el lóbulo parietal. A su vez convergen todo lo que son los estímulos visuales, los propioceptivos o de la postura y táctiles también. La información y la orientación a través del espacio que detecta el cerebro, la médula espinal que detecta junto con la postura y el cerebelo, y el sistema oculomotor, que es el reflejo oculomotor que les acabo de explicar, que es el de los movimientos de los ojos. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, para recalcar cómo es patológica, más bien la fisiología de cómo se despierta o no el equilibrio dentro de las ámpulas y de las máculas es a través de los quinocilios, es decir, si hay una repolarización o despolarización de estos, ya sea entrada o salida de potasio y de sodio. La siguiente, por favor. Entonces, aquí en este esquema están ejemplificando la función del conducto semicircular horizontal. Si nosotros para valorar el conducto semicircular horizontal, siempre hay que pedirle al paciente que flexione su cabeza o la pegue hacia el mentón para que haga una angulación de 30 grados. De esta manera, si nosotros al valorar al paciente y girar su cabeza hacia el lado derecho, observamos que el líquido del conducto semicircular derecho mantiene ese ciclo de circulación del líquido y a la inversa del lado izquierdo que va hacia el lado contrario. De esta manera para contrarrestar el conducto semicircular de este lado y dejar la funcionalidad al que se está utilizando la dirección derecha. De esta manera se repolariza, es decir, abren los canales de sodio para el quinocilio de la ámpula del conducto semicircular horizontal derecho y se cierran o hace una depolarización en el conducto semicircular horizontal izquierdo. La siguiente, por favor. Aquí es nuevamente un ejemplo de cómo es la depolarización y la repolarización. Prácticamente es el movimiento del quinocilio el que realice la apertura o cierre los canales de sodio. La siguiente, por favor. Aquí, principalmente lo que valoramos ahora no son los conductos, sino el utrículo y el sáculo, que son los movimientos lineales hacia arriba y hacia abajo, o a la derecha y a la izquierda. Prácticamente corresponde a lo mismo que los quinocilios, solo que en la parte apical encontramos la gelatina junto con las otoconias, y estas deben de mantener el equilibrio hacia el movimiento. Cuando hay alguna liberación de las otoconias y estas empiezan a circular dentro de la endolinfa en el laberinto membranoso, es cuando se genera un vértigo postural. Principalmente el conducto semicircular mayormente afectado es el conducto semicircular posterior. La siguiente. Aquí es nada más para que vean cómo se da el equilibrio cuando nosotros caminamos
y cómo se va compensando el movimiento de la mácula y del utrículo para mantener el equilibrio del paciente aún con el movimiento de la cabeza. La siguiente, por favor. Entrando ya clínicamente o la semiología del vértigo, vamos a hablar de algunos métodos diagnósticos y clínicamente cómo lo vamos a valorar. La siguiente. Actualmente, en la consulta general, los pacientes de más de 75 años de edad, el 30% de la consulta corresponde a alguna patología de equilibrio, ya sea central o periférica. En los pacientes de mayor de 80 años, esta aumenta hasta un 45%. En total de las consultas generales, el 30% llega a corresponder a algún problema o trastorno del equilibrio. Generalmente es asociado a algún trastorno o desorden periférico. Los síntomas, los pacientes los pueden referir como vértigo, desequilibrio o mareo. Ahorita vamos a ver la diferencia entre cada uno. La siguiente, por favor. Vértigo es cuando hay movimiento o ilusión más bien de movimiento del entorno. Es decir, los pacientes generalmente llegan a decir es que me acuesto y me giran las cosas. Eso es vértigo. Que el entorno se mueve o gira, no el paciente. Mareo es cuando hay alguna alteración en el espacio del paciente. Él es el que siente que pierde que pierde el equilibrio o la homeostasis dentro del mismo y él siente que él se mueve. Y la inestabilidad es que cuando hace algún movimiento o hace algún tiempo, principalmente a la marcha o a la deambulación, le cuesta trabajo mantener y hacer el equilibrio para realizarlo o siente que lo realiza con mucho trabajo. Entonces, esa es la diferencia principal entre vértigo, mareo e inestabilidad. No todo mareo es vértigo, ni todo vértigo es mareo. Los datos clínicos de una patología periférica es vértigo y mareo principalmente. De una patología central o neurológica, generalmente es inestabilidad. La siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a valorar nosotros en vértigo es la frecuencia, principalmente el primer episodio, cuándo fue la primera vez que lo tuvo. Después de este episodio, ¿qué características tuvo? Si fue vértigo, si fue mareo, si fue inestabilidad, cuánto tiempo duró, cada cuándo se le presentaba, si hay algún factor que lo desencadene o lo haga más grave, por ejemplo, el acostarse, el pararse, el comer, el ruido. ¿Cómo es una situación entre un episodio y otro, si el paciente está prácticamente asintomático o todavía continúa con algún tipo de sintomatología? Principalmente si hay sintomatología auditiva como hipoacusia o baja de la ganancia auditiva, acúfeno o tinnitus, uni o bilateral, neurológica, amaurosis, diplopía, parestesias, paresias, etc. Todo esto es lo que hay que preguntar al paciente. Prácticamente el diagnóstico de vértigo es clínico. La siguiente, por favor. Etiológicamente hablando, podemos hablar de cuestiones infecciosas. Es una neuritis o una neuronitis de etiología generalmente viral. Es cuando hay un vértigo intenso que dura horas, después minutos y después prácticamente remite. La laberintitis bacteriana es una secuela de una otitis media crónica que se convierte en una laberintitis bacteriana por el paso de las toxinas de las mismas a través del agujero oval al laberinto. El síndrome Hunt, que es prácticamente varicela en el oído con la aparición de vesículas, puede haber hipoacusia súbita y parálisis facial. Las traumáticas, principalmente las fracturas del hueso temporal en la porción del peñasco, pero cuando hay alguna fractura perpendicular es cuando hay vértigo. Cuando es paralela o lineal, no. Cuestiones iatrogénicas, principalmente cuestiones quirúrgicas, cuando hay una laberintectomía, cuando hay alguna colocación de prótesis como en la estapedectomía o sección también del nervio vestibular. Idiopáticas que no tienen alguna causa, por ejemplo el Meniere, que es la tríada clásica de hipoacusia, acúfeno y vértigo, de minutos de duración. Agentes ototóxicos, principalmente la gentamicina o los quimioterápicos, también algunos antituberculosos.
el daño vascular o una apoplejía en la arteria auditiva interna y una fístula laberíntica, principalmente por secuela de una otitis media crónica. Esto porque genera una tercera ventana y de esta manera hay diferente circulación de la endolinfa. La siguiente, por favor. El diagnóstico en un paciente con vértigo es principalmente clínico. La semiología es, como les dije, hay que preguntar siempre el primer episodio, la frecuencia, la duración, si hay factores acompañantes o agravantes, realizar una otoscopía y los estudios de audición, aunque el paciente no refiera hipoacusia. Principalmente audiometría tonal y timpanometría básica. Lo siguiente, por favor. En este cuadro, ya para finalizar, les pongo las diferencias entre un vértigo periférico y un vértigo central. Esto es lo que quiero que ustedes se queden con esta plática, no de patologías en específico, porque esas las van a ver en el módulo de otorrino. Pero sí que sepan diferenciar entre un vértigo periférico que voy a referir a otorrino y un vértigo central que puedo referir a otoneurología y neurología. Entonces, principalmente, cuando hacemos la maniobra de Dix-Hallpike, que es cuando acostamos al paciente y bajamos la cabeza mayor por debajo del cuerpo del paciente para ver si se desencadena o no un nistagmus. Cuando lo tenemos presente, generalmente nos habla de un vértigo periférico. En un vértigo central puede estar generalmente ausente. Aquí la diferencia en un vértigo central es que el vértigo lo tenemos tanto en posición de reposo como en posición de Dix-Hallpike o postural. Y en un vértigo periférico solamente lo tenemos en un vértigo, cuando realizamos la maniobra. La severidad del vértigo o qué tanto el paciente lo llega a hacer molesto generalmente es más escandaloso cuando es una patología periférica. La duración del nistagmus es menor en una patología periférica a diferencia de una patología central. El nistagmus que llegamos a observar en la maniobra se agota. En cambio, a diferencia de un vértigo central, el nistagmus permanece, no se quita. En habituación se refiere cuando nosotros mandamos cierto tipo de ejercicios, el paciente deja de referir vértigo o mareo, a diferencia del vértigo central que continúa o persiste con la sintomatología. Otros hallazgos que podemos también diferenciar entre un vértigo periférico y central es que hay una inestabilidad postural, sobre todo cuando hacen algún movimiento al caminar de manera lineal cuando es de alteración periférica. Y cuando es central, pues prácticamente a veces les cuesta mantener sobre todo la postura. El acúfeno y la hipoacusia o la pérdida auditiva está presente en una pérdida periférica y rara vez en una pérdida central. Los síntomas neurológicos pues obviamente van a corresponder o ir aunados a un vértigo central. Y me parece que esta era la última. Listo. ¿Dudas, doctores, respecto al tema? Doctora, nada más comentó que la fatigabilidad es cuando se quita el nistagmus, o sea que se puede quitar. Okay. Sí, por ejemplo, si ustedes hacen la maniobra de Dix-Hallpike una vez, tienen nistagmus. Si la vuelven a realizar una segunda o una tercera, el nistagmus va a durar menos.